y emocionalmente. Pretendemos redactar una norma que en consecuencia con la ley nacional proteja no a niños y niñas y adolescentes, sino sus derechos, con lo que se pretende echar por tierra la convicción que muchos tienen que la protección justifica los medios, por más violatorios de derechos humanos que estos sean. Sin duda, en cada uno de los foros de consulta que se tienen programados desarrollar en los próximos meses, se presentarán diversas proposiciones, las cuales habrán de ser analizadas y sistematizadas según las reglas de la técnica jurídica que exige el orden normativo mexicano. Finalmente, es importante señalar que este nuevo marco jurídico deberá observar también lo establecido en las recomendaciones internacionales que se han emitido al Estado mexicano, así como las obligaciones contraídas al ratificar los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. Tenemos la firme convicción que lograremos las metas trazadas. Para eso, contamos con la valiosa participación de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su país, su Estado, pero sobre todo nos alienta la voluntad, el entusiasmo, la experiencia, el profesionalismo y la convicción de cientos de personas que, como ustedes, aportan su valioso bagaje de conocimientos que solamente se adquieren mediante la cotidiana atención de los problemas que afectan a la niñez, sin el cual resultaría muy pobre el contenido de la ley que pretendemos elaborar. Gracias por su presencia y bienvenidos. Para darnos a conocer los motivos de estos foros y de este evento en particular, hará uso de la palabra el ciudadano diputado Ángel Alameda Pedraza, presidente de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables. Bien, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Ya el diputado Hugo René expresó los propósitos de la celebración de estos foros de consulta ciudadana a los que hemos denominado menores en calidad de víctimas o infractores. Agradecer la presencia del doctor Emilio García Méndez, quien es consultor internacional de la UNICEF México, gente especialista en este tema, que ha aceptado de manera desinteresada participar en este segundo foro de consulta que llevaremos a cabo en el estado de Nuevo León. Habrá 2 foros de consulta más que serán regionales y que a partir del día de mañana inician. Otro en Sabinas Hidalgo. Pero también tendremos un encuentro de legisladores con menores infractores, en donde seguramente encontraremos la respuesta a muchos de los problemas que se suscitan día con día en nuestro estado. Pero también participaremos en un seminario internacional sobre políticas públicas para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sostendremos la realización de un parlamento de niñas, niños y adolescentes aquí precisamente en el Pleno del Congreso del Estado, al igual que un seminario de prácticas parlamentarias que tiene 2 propósitos, uno educativo, didáctico, en donde los estudiantes de Derecho, que algunos de ellos están aquí presentes, de las facultades de Derecho del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Universitario Ateneo y del Universitario Tecnológico del Noreste, todos estudiantes de la Facultad de Derecho. Y en este seminario de prácticas parlamentarias también, además de conocer los alumnos cómo está constituido un Congreso, cómo se conforman las fracciones parlamentarias, cómo se discute y aprueba una iniciativa de ley, los alumnos debatirán en el segundo día sobre temas que están incluidos en esta convocatoria y que pretenden sumarse al proyecto que pretendemos también construir en el mes de noviembre. Doctor Emilio García Méndez, en el mes de noviembre es intención de este Congreso del Estado llegar a tener un documento consensado, un documento que tenga la opinión de especialistas, de conocedores y que sobre todo sea un documento vanguardista a nivel nacional, una nueva ley
de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Agradecemos mucho la presencia de la maestra Gabriela Calles, quien es la directora del DIF en el Estado, del señor representante del secretario de Salud, el doctor Montiel, y del director de Acción Cívica, Lázaro Salazar, en fin, funcionarios públicos, estatales, municipales, representantes de organizaciones no gubernamentales, todos con el interés de escuchar sus puntos de vista, sus comentarios, para tomar nota y sobre todo también para que se incorporen a este proyecto que pretendemos construir para el mes de noviembre. Bienvenido, muchas gracias, y solicitaría pudiéramos conocer los datos curriculares del doctor Emilio García Méndez. Gracias. Buenos días. Buenos días. Me permito dar a conocer los datos curriculares del doctor Emilio García Méndez. El doctor Emilio García Méndez es de nacionalidad argentina, abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Saarland, Alemania, ex investigador del Instituto Interregional de Naciones Unidas para la Investigación sobre el Delito y la Justicia Roma, Italia, fundador de los proyectos Pibes Unidos de Argentina y Júrices Unidos en Uruguay, oficial de proyectos de UNICEF Brasil, ex asesor regional del área de derechos del niño de la Oficina Regional de la UNICEF para América Latina y el Caribe, consultor del área de derechos de la niñez para UNICEF México y oficina de área para Argentina, Chile y Uruguay. Actualmente es profesor de la materia de criminología en la Universidad de Buenos Aires. Con ustedes, el doctor Emilio García Méndez. Buenos días, señor presidente de la Honorable Asamblea Legislativa del Estado de Nuevo León, señores representantes de los demás poderes del Estado, representantes de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Para mí es un orgullo y un privilegio poder estar aquí para compartir con ustedes algunos puntos de vista que sirvan para alimentar este proceso público de debate y discusión al que el diputado Alameda hizo mención anteriormente. Yo soy de aquellos que está profundamente convencido de que el conocimiento se puede, y no solamente se puede, sino que además generalmente se debe adquirir en soledad. Pero el conocimiento adquirido en soledad solo es válido cuando es debatido públicamente. Quisiera entonces que ustedes entendieran aquí mi punto de vista como un punto de vista dirigido al debate y a la discusión. ¿Por qué? Porque nos movemos en el campo de las ciencias sociales. Y en el campo de la social las cosas no pasan de la misma forma que pasan en el campo de las ciencias naturales. En el campo de las ciencias naturales, si yo caliento un metal, se dilata. Y este metal se dilata independientemente de mi explicación. Yo puedo decir, cuando caliento un metal, dar una compleja explicación de física molecular, o puedo dar una explicación mágico-primitiva y decir que cada vez que caliento un metal, hay un enano verde que se mueve dentro del metal que hace que el metal se dilate. ¿Qué me interesa a mí decirles a ustedes aquí? Que el metal se dilata independientemente de mi explicación. En el campo de las ciencias sociales esto no ocurre. En el campo de lo social, mi percepción de un problema constituye un elemento co-constitutivo de este problema. Solo para dar un ejemplo rápido. Yo puedo ver un problema de la dimensión humana del SIDA como un problema de salud pública, o lo puedo ver, lo puedo percibir, lo puedo construir como un problema de seguridad nacional. Cualquiera de estas dos percepciones terminará actuando decisivamente sobre la dimensión cualitativa y sobre la dimensión cuantitativa del problema. Yo quisiera explicarles también que en este campo donde nos estamos moviendo, en el campo de los adolescentes infractores en conflicto con la ley penal, nuestra percepción del problema es un elemento co-constitutivo de este problema. En los últimos años, pongan ustedes
10, 12, 14, los años que a ustedes les parezcan, aterrizando esta perspectiva en la realidad local, de México a la Argentina, para no ir más lejos, no hay encuesta de opinión que no coloque el tema de la inseguridad urbana en la peor de las hipótesis como el tema número 2 de preocupación social. Digo como el tema número 2 de la preocupación social porque para el único tema que por lo menos en América Latina pierde a veces como preocupación social el tema de la inseguridad urbana, es para el tema de la desocupación. Y a veces, inclusive, conviviendo con altos niveles de desocupación en el mercado laboral, la ciudadanía sigue percibiendo al problema de la inseguridad urbana como el principal problema y fuente de preocupación social. Los medios de comunicación han tenido un papel importante en la construcción de esta preocupación social. Porque los medios de comunicación han trabajado aquí sobre la falta de información cuantitativa confiable. Lo que quiero decir con esto es que existe una profunda discrepancia entre, por un lado, el alto nivel de preocupación social y, por el otro lado, la construcción social de este problema de la inseguridad como un problema directa y automáticamente vinculado con los jóvenes. Y cuando estoy diciendo los jóvenes aquí, estoy diciendo con los menores de edad. Lo que estoy queriendo decir es que los medios de comunicación, a veces por mala fe, pero a veces por falta de conocimiento, han sido muy eficientes, lo digo en parte entre comillas y en parte sin comillas, en vincular automáticamente esta inseguridad urbana con el problema de la delincuencia juvenil. El problema aquí, y lo que llama la atención, es, de un lado, la posibilidad de construcción de este problema, y del otro lado, cuando uno lo quiere trabajar con seriedad, la casi absoluta falta de información cuantitativa confiable. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Yo soy de los que reclama, y se imaginarán que esto que lo digo aquí, lo digo obviamente en mi país. Yo estoy convencido de que prácticamente todo lo que hay de absurdo en América Latina, con certeza, 20, 30, 40, 50. Pero si yo me voy 50 años para atrás, también me encuentro con otra amenaza. ¿Cuál era la amenaza? El capitalismo no iba a poder sobrevivir a la abolición de la esclavitud. ¿Sí? Y esa vez no les tocó a los juristas, les tocó a los economistas que demostraban, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, cómo iba a ser imposible la sobrevivencia del capitalismo sin esclavos. Claro, algunos años después nos enteramos que esos estudios científicos de los economistas del sur los financiaban los cultivadores de algodón. ¿Sí? Entonces hay que ver muy bien quién financia las investigaciones que tienen determinados resultados. Ahora, ¿el capitalismo sobrevivió a la esclavitud? ¿La familia sobrevivió a la igualdad de derechos civiles y políticos entre el hombre y la mujer? Y hoy nos planteamos un tema similar en la relación entre los adultos y los niños. Yo quiero ser sumamente cuidadoso en lo que voy a decir ahora. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es lo que dije antes, un tratado de derechos humanos, etcétera, etcétera, cuando uno la define, no se ahorra adjetivos. Uno dice, la Convención es una revolución copernicana, es una divisoria de aguas, es un antes y después en la historia de la consideración jurídica de la infancia. Si yo digo esto, cualquiera de ustedes tiene el derecho a preguntarme, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que hay de ruptura tan grande en la Convención? Y miren, voy a ser sumamente cuidadoso en dar la respuesta y voy a decir lo siguiente. La Convención altera sustancialmente, vean, digo altera sustancialmente, no digo cambia totalmente. La Convención altera sustancialmente aquello, el corazón de lo que históricamente fueron las relaciones entre los adultos y los niños, que es el mismo corazón de lo que fueron las relaciones entre los hombres y las mujeres. ¿Con qué palabra puedo definir esta relación? Con la palabra discrecionalidad.
¿Por qué con la palabra discrecionalidad? Porque las peores atrocidades fueron cometidas en nombre del amor, la piedad y la represión, mucho más que en nombre de la propia represión. Yo planteé algunas similitudes en la evolución jurídica de igualdad plena de derechos entre los hombres y las mujeres, pero ahora me toca a mí, para no ser irresponsable ni demagógico, establecer algunas diferencias. Aquí hay varias diferencias. La primera tiene que ver con que las mujeres no tuvieron que llamar a nadie para luchar por la igualdad plena de sus derechos civiles y políticos. ¿Quién llevó adelante la lucha de la igualdad de las mujeres? Fueron las propias mujeres. Las mujeres no le fueron a pedir permiso a los hombres, ¿sí?, para decir qué les parece, ¿sí?, si nos consideran iguales desde el punto de vista jurídico. Con los niños, aquí pasa un problema distinto, porque el tema de los derechos de los niños nos plantea dos problemas, y tienen que ver con lo que el diputado Alameda mencionó respecto de actividades futuras que tengan que ver con actividades con niños, ¿sí? Cuando digo niños me refiero a niños o adolescentes. Aunque me parece que es muy importante establecer, y después voy a explicar por qué, una distinción. Ya lo hacen todas las legislaciones nuevas de América Latina, una distinción entre niños y adolescentes. ¿Por qué el tema de los derechos de los niños plantea dos problemas? El problema de la representación y el problema de la mediación. No de la mediación en el sentido jurídico, sino de la mediación, de mediar entre la voz de los adultos y la voz de los niños. Yo quiero decirles que producto, no de la especulación filosófica, sino producto de la experiencia concreta de tantos años de trabajar en estos temas, el tema de la participación de los niños es un tema absolutamente peligroso. No es peligroso, los peligros son distintos al tema de la participación de los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes, lo peligroso, entre comillas, es que uno no puede hacerles decir lo que uno quiere que digan. Los adolescentes no sabrán muy bien lo que quieren, pero saben muy bien lo que no quieren. Y son muy difíciles de manipular. Entonces, si alguien pretende trabajar la representación de los adolescentes manipulándolo, se va a enfrentar a muchas dificultades. El problema con los niños es diverso. Pero la experiencia muestra lo siguiente. Yo he desarrollado una especie de olfato para distinguir lo que uno puede llamar las formas legítimas de las formas ilegítimas de representación infantil. En las formas ilegítimas, los niños en general hablan como adultos y los adultos hablan como niños, mientras que en las formas legítimas de participación son muy aburridas desde este punto de vista, porque los adultos hablan como adultos y los niños hablan como niños. Ahora, cuando yo digo que la convención altera sustancialmente el corazón de las relaciones entre adultos y niños, es decir, la convención, vean ustedes, no elimina la discrecionalidad. Porque si uno dijera que la convención elimina la discrecionalidad, sería como decir que una ley de violencia doméstica elimina la violencia doméstica. Si uno piensa que la ley por sí misma elimina la violencia doméstica, uno le estaría atribuyendo a la ley un carácter mágico. La ley no es jamás un instrumento suficiente para nada, pero es un instrumento imprescindible para todo. Si yo construyo una ley, es porque tengo un problema, ¿sí? Yo, cuando coloco algo en la ley, es porque ese algo no existe en la realidad. Les doy un ejemplo. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre dice, en su artículo primero, todos los hombres nacen iguales. ¿Por qué la Declaración Universal dice eso? Precisamente porque todos los hombres no nacen iguales. Si todos los hombres nacieran iguales, esa ley sería absolutamente inútil. Uno no coloca en la ley, ¿sí?, prohibido comer arena, prohibido comer vidrio, porque en general a la gente no le gusta ni el vidrio ni la arena. Uno coloca en la ley aquello que no existe en la realidad y uno quiere que exista, o aquello que existe y uno no quiere que exista más. Entonces, cuando se plantea el tema de que los niños tienen derecho, surgen a partir de esta concepción de los derechos de los niños dos interpretaciones erróneas. Una interpretación que yo llamaría demagógicamente progresista y la otra la llamaría demagógicamente conservadora.
que en realidad tienen mucho más en común de lo que aparentemente tienen como contradicción. Aquellos que dicen, y esto ha sido, cuando uno dice, cuando en Estados Unidos no se ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en realidad esta no ratificación no es arbitraria. ¿Qué quiero decir que no es arbitraria? Yo estoy convencido que todavía hasta el día de hoy, si hubiera un plebiscito, el no por la ratificación ganaría. No, probablemente no por mucho más del 50%, pero probablemente ganaría. ¿Por qué? Porque una interpretación demagógicamente conservadora fue exitosa a través de los medios de comunicación. ¿Cómo se expresó esta interpretación que yo llamo demagógicamente conservadora? Se expresó en un eslogan burdo. Como dicho sea de paso, se expresan todas las reducciones, progresistas o conservadoras, siempre se expresan en eslogan burdos. ¿Y qué decía este eslogan burdo, en este caso demagógicamente conservador? Señor padre, atención, si usted deja que el gobierno ratifique la Convención Internacional de los Derechos del Niño, usted no va a poder entrar más en la pieza de su hijo. ¿Qué quería decir? Quería decir, si los niños tienen derechos, usted no tendrá más autoridad. La interpretación demagógica progresiva dice, ahora que los niños tienen derecho, yo me puedo desligar de toda responsabilidad. Que trabajen a partir de los 6 años, que se arreglen como sea. ¿Sí? Esta es la interpretación demagógica progresista. Ahora, pregúntenme, pero si eso no es verdad, si los padres no han perdido autoridad, porque yo soy de los que piensan que la Convención Internacional de los Derechos del Niño no afecta en 1 milímetro la autoridad de los padres, muy por el contrario, aumenta la autoridad de los padres. Lo que pasa es que no aumenta cualquier autoridad. Porque lo que la Convención pone en la ilegitimidad social y jurídica no es la autoridad de los padres. ¿Qué es? Es el autoritarismo. ¿Y cuál es la distinción entre autoridad y autoritarismo? Es que el autoritarismo es la autoridad despojada de razones. Yo acostumbro decir, ¿sí? Yo no necesito especular filosóficamente sobre este tema. Me basta con tener un hijo bastante díscolo que tiene 13 años. Y yo tuve un papá extremadamente democrático, ¿sí? Extraordinariamente democrático, pero mi papá, como yo, como mi hijo, como cualquiera de ustedes, como lo dice un refrán árabe, nosotros somos mucho más, cada uno de nosotros, hijos de nuestro tiempo que hijos de nuestros padres. Y mi papá, que era un hombre muy democrático, me decía a mí, sin ruborizarse, haga tal cosa. ¿Por qué? Porque se lo digo yo que soy su papá. Cuando a mí en el apuro se me escapa esta frase, y yo la aceptaba con naturalidad, cuando a mí en el apuro se me escapa esta frase, mi hijo me mira y me dice, o no me lo dice, lo que es peor, me lo dice con la mirada, pobre hombre, se quedó sin argumentos. Así que, como me da lástima, voy a hacer lo que pide. ¿Sí? Es decir, lo que la Convención ilegitima es la discrecionalidad. Y esto vale en las relaciones de los adultos con los niños, pero también vale en las relaciones de las instituciones con los menores de edad. Si un juez de menores, ¿sí? O un tribunal tutelar podía decir antes, intérnese o tómese la medida adecuada, hoy en día se acabó. Nosotros no podemos decidir por los otros sin una fundamentación, porque esto hace parte del Estado democrático de derecho. A un legislador, ¿sí? Cuando hace una ley se le exige una exposición de motivos. ¿Por qué se le exige una exposición de motivos? Porque a la ciudadanía no le basta, ¿sí? Con que el artículo primero, el segundo y el tercero diga esto. La gente quiere saber por qué. La gente quiere conocer fundamentos. Y ningún diputado ni ningún senador del mundo se siente ofendido cuando alguien le dice, por favor, muéstreme la exposición de motivos. ¿Sí? Bueno, esto es lo que está cambiando en las relaciones entre los adultos y los niños. Voy a ir redondeando y entrando al tema específico ahora. En sus artículos 30, yo decía, la Convención es omnicomprensiva de todos los problemas vinculados con la infancia. En los artículos 37 y 40 de la Convención, son aquellos 2 artículos que establecen los lineamientos con una precisión asombrosa. ¿Sí? Cuando digo precisión asombrosa me refiero, ustedes no se olviden que esta no es una convención latinoamericana, que esta es una convención mundial. Y que no solo participaron gente que hablaba idiomas distintos, sino que participaron por lo menos 4 culturas jurídicas distintas, 4 culturas jurídicas distintas, la nuestra, ¿sí? Que
Cuando digo nuestra, digo la latinoamericana, europea continental, que es la cultura del derecho llamado codificado, del derecho napoleónico. La cultura del llamado common law de los países anglosajones y también del Caribe de habla inglesa. La cultura de la Sharia, es decir, aquellos países que tienen el Corán como fuente más o menos directa de las decisiones judiciales. Y la cultura de los países que tienen la costumbre como la fuente de las decisiones judiciales. Cuando uno mira los artículos 37 y 40 de la Convención, uno se sorprende del nivel de precisión que se haya logrado en esa Babel jurídica que es el mundo. Las viejas leyes de menores, cuando yo decía que la Convención nos permite revisar el pasado de la condición jurídica de la infancia, me refiero a lo siguiente. Todas las constituciones de América Latina, desde la haitiana de 1804 hasta la última que ustedes se puedan imaginar, tienen un artículo que palabras más, palabras menos dice. Hay solo 3 formulaciones. Hay pequeñas variaciones semánticas de este artículo. Cada uno de ustedes, yo no sé qué número es este artículo en la Constitución mexicana, pero palabras más, palabras menos, me juego la cabeza que existe. Y que dirá algo más o menos así. Nadie, o ningún habitante de la República, o, como dice la Constitución brasilera, ningún ser humano, podrá ser detenido si no en flagrante delito o por orden escrita de autoridad judicial. En algunos países dice autoridad competente. Por lo menos de la Revolución Francesa para acá sabemos que la autoridad competente para la detención de un ser humano es el Poder Judicial. ¿Sí? Pues bien, en la violación sistemática de este principio constitucional, porque no hay una letra chica como en los pasajes de avión. Las constituciones no tienen una letra chica que al final diga estas garantías constitucionales no rigen para las mujeres, para los gordos, para los mayores de 20 años, para... No, no dice ningún ser humano, nada. En la violación sistemática de estos principios se organizó la política esquizofrénica de protección-represión, sobre todo de los niños pobres en América Latina. ¿Y cómo se construyó esta legislación? En general se construyó así. Cuando se construyó históricamente, entre 1920 y 1940, se le dio al juez, o a quien hiciera las veces de, ¿sí? Porque hubo países que nacieron con una justicia administrativa. Una justicia administrativa es el agua seca, o el blanco-negro, es decir, es una contradicción en términos, o es justicia o es administrativa. Pero bueno, se le dio la facultad de absoluta y discrecional de decidir. ¿Y cómo se formulaba estas leyes hechas entre 1920 y 1940? Decía, el juez deberá ser, y daba una serie de indicaciones. Unas indicaciones que eran una verdadera pieza del humor, porque el último parágrafo siempre, después decía que deberá hacer esto, deberá hacerle otro, deberá hacer esto, y en la última decía, o aquello que crea más conveniente. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan un diputado al cual entre sus atribuciones se diga, usted está facultado para hacer esto, 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 y abajo diga, o lo que crea más conveniente? Es decir, es absolutamente impensable, ¿sí? Pero claro, el amor, la bondad, la protección justificaron, ¿sí?, la violación como históricamente pasó en las relaciones entre los hombres y las mujeres. Por eso, cuando uno ve en el mundo del derecho, y acá me imagino que hay abogados y estudiantes de derecho, ustedes saben que cuando uno va a ver un manual en cualquier rama del derecho, lo primero que aparece es una definición del derecho de que se trate. Si yo voy a ver un manual de derecho administrativo, ¿qué no encuentro en la primera línea? Dice, el derecho administrativo es una rama del derecho público tal y cual cosa. ¿Con qué me encuentro yo cuando abro un manual de derecho de menores? Me encuentro con la formulación que dice, el derecho de menores es un derecho autónomo. Claro, ahora sabemos de qué era autónomo del derecho constitucional. De eso es que era autónomo el derecho de menores. Todas las garantías del derecho constitucional se violaban flagrantemente para asegurar una protección más eficaz, más bondadosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se planteaba la discrecionalidad absoluta en el tratamiento de los menores de 18 años. Con el paso del tiempo, y es curioso cómo se fue desarrollando en todos los países, se empezó a establecer una distinción. Dejemos la discrecionalidad absoluta por debajo de los 16 años y coloquemos algún tipo de imputabilidad
¿sí?, disfrazada para la franja de los 16 a los 18 años. Nosotros, por ejemplo, en la Argentina tenemos vigente todavía hoy un decreto de la dictadura militar de 1980 que establece un régimen penal especial, ¿sí?, para la franja de los 16 a los 18 años. Si un menor entre 16 y 18 años comete un delito, se lo detiene, se lo coloca en baño María, se dice baño María, aquí es una técnica de cocina, es decir, se le ordena un tratamiento tutelar y si da resultado, el concepto de que el tratamiento dé o no resultado es igual al concepto de mujer honesta en el Código Penal, porque el juez, ¿sí?, consideraba el acceso carnal violento de una u otra forma siempre que se tratara de mujer honesta. ¿Cuál era honesta? La que el juez decía que era honesta, y deshonesta. Son esos conceptos repugnantes al Estado democrático de derecho. Si el tratamiento tutelar no dio resultado, se lo juzga como un adulto. Resultado. Hoy nosotros tenemos 12 sentencias de reclusión perpetua a menores de edad en la Argentina. Vean ustedes por qué estaba reclamando la medalla de oro, ¿sí?, del absurdo en estas cuestiones para el caso de la Argentina. Entonces, nosotros tuvimos una discrecionalidad absoluta por debajo de los 18. En la década de los 60, de los 70, por ahí, construimos otra semántica. Discrecionalidad absoluta por debajo de los 16 y regímenes disfrazados de cierta imputabilidad. En algunos países no fue abierta, o sea, la imputabilidad la ponemos a los 16 años. En algunos países, en algunos estados. ¿Cómo ha operado esta discrecionalidad por debajo de los 16? Lo digo sin ningún eufemismo. A las 10 de la mañana la policía sorprende in flagrante un adolescente, ¿sí?, de 15 años que acaba de cometer 2 homicidios dolosos. ¿Qué le dice el manualito de derecho de menores al juez? Usted no se fije en lo que el menor ha hecho, porque el menor es inimputable, es no punible, lo que ha cometido no es un delito, es un acto antisocial. Entonces el juez no sabe si un acto antisocial es escupir en el piso, un homicidio doloso, ¿sí? Tiene una confusión. Bueno. Pero entonces, por supuesto que el juez no se fija en lo que ha hecho, sino en lo que es. Y dice, este muchacho va a la escuela, tiene una familia, etcétera, etcétera. Media hora después lo devuelve a la casa con el carro de juzgado. Media hora después llega un adolescente de 15 años que estuvo merodeando frente a un restaurante viendo un pollo dar vueltas en un espiedo. Y ese menor estaba en peligro material o moral y se lo priva de libertad por 5 años para protegerlo. Esto no es ciencia ficción, ¿sí? Esto es lo que pasaba en América Latina con las leyes de supuesta protección de menores y lo que sigue pasando. Y cuando yo digo esto y hay un juez en la sala y me dice, en mi juzgado esto no pasa, y si yo sé que hay un juez en la sala, nunca dejo de decirlo, ¿sí?, yo le digo felicitaciones. Pero el problema no es que pase o no pase, el problema es que podría pasar en estricto cumplimiento de la ley. Por eso necesitamos una reforma, porque no podemos hacer justicia según sus riñones, no podemos hacer justicia según la buena voluntad. Entonces, discrecionalidad absoluta por debajo de los 16 años, ¿sí?, imputabilidad plena por encima de los 16 años. Ahora, esta situación viene a acompañar una cierta percepción esquizofrénica que la sociedad tiene de los menores de edad en general y de los infractores en particular. Porque la gente, y esto no importa, piensen ustedes en esto, cómo tendemos a ver a la infancia en general. La tendemos a ver en forma esquizofrénica. Nosotros asociamos la infancia con lo blanco, con lo puro, con lo inmaculado. Después viene Freud y nos la asocia ¿con qué? Con las pulsiones, con lo salvaje, con lo desconocido. Pero estas dos percepciones de la infancia han influenciado fuertemente a las instituciones y han marcado fuertemente a lo jurídico. Entonces la sociedad se ha dividido en dos bandos, los paternalistas ingenuos y los retribucionistas hipócritas. Y yo voy a dar una explicación porque yo al principio pensé que esto era una división, ¿sí?, que el que era paternalista ingenuo lo era siempre y que era retribucionista hipócrita lo era siempre. El retribucionista hipócrita lo era hasta el día que el autor del homicidio doloso era un sobrino. En ese momento se volvía paternalista ingenuo, ¿sí? Y el paternalista ingenuo, cuando le robaban la cartera, se volvía retribucionismo hipócrita. Es decir, hay una visión mucho más compleja y mucho más esquizofrénica en la sociedad. Llega la Convención, artículos 37 y 40, bases de un sistema de responsabilidad penal juvenil. ¿Sí? ¿Qué dice la Convención? Dice, miren, basta de percibir a los adolescentes, y la percepción es un elemento co-constitutivo del problema, con esto empecé. Basta de percibir a los adolescentes como
ángeles o demonios. Los adolescentes no son ni ángeles ni demonios, son sujetos de derecho. Pero, si uno no es un demagogo, ¿sí? Si uno no es un demagogo, en este caso progresista, uno sabe que nadie puede ser sujeto de derechos si no es sujeto de responsabilidades. Entonces, ¿cómo se construye? Ya voy terminando, señor presidente. ¿Cómo se construye esto? Entre los 12 y los 18 años, ¿sí? La ley, en primer lugar, establece que los menores de 12 son niños, que los mayores de 12 y menores de 18 son adolescentes. Los mayores de 18 son adultos. El sistema de responsabilidad penal juvenil cambia esta percepción y dice, ya no hay más menores infractores como una vaga categoría social. Este sistema no va más a considerar los actos antisociales, porque hay muchos actos antisociales que son irrelevantes desde el punto de vista jurídico. No saludar al vecino es antisocial, escupir en el piso, ¿sí? Por eso los códigos penales más brutales de la historia de la humanidad fueron los que tuvieron que sancionar los actos antisociales. ¿A qué me refiero? Al Código Penal alemán del nacionalsocialismo. Había un artículo del Código Penal que sancionaba el no ser un buen alemán. ¿Por qué? Porque no ser un buen alemán era un acto antisocial. Ahora no. Los adolescentes infractores son como las mujeres embarazadas, ¿sí? Una precisa categoría. Así como no se puede estar más o menos embarazada, no se puede ser más o menos infractor. Es infractor el que cometió un delito y con todas las garantías se lo juzgó en un proceso acusatorio donde hay un juez, un fiscal y un defensor público o privado y se lo condena. ¿Se lo condena a qué? Y acá viene la gran diferencia. El Código Penal es uno. Es el mismo para los adultos y para los menores de edad. Lo que cambia radicalmente son algunas instituciones procesales,
porque uno tiene muchos elementos para justificar que los niños, los adolescentes tengan más garantías que los adultos, pero ninguna que tengan menos. ¿Y cuál es? Por ejemplo, una garantía procesal o la remisión, que es la capacidad que tiene el Ministerio Público cuando se trata de delitos bagatelares, de decir, mire, si yo instauro un proceso aquí porque se robó una manzana, al Estado mexicano esto le va a costar más que 2.000 camiones de manzana. Entonces, renuncio a la pretensión punitiva del Estado. Para los delitos graves, ¿qué pena coloco? Coloco la pena privativa de libertad. Hay que discutir políticamente cuál es el máximo aceptable. 3 años, 4 años, 5 años. Sería bueno tener un máximo para la franja de 14 y 15 y otro máximo para la franja de 16 y 17, como se están haciendo. Para los delitos bagatelares tengo la remisión o la observación o la advertencia del juez. Pero en el medio yo tengo el 90% de los delitos que cometen los jóvenes. Porque los delitos que cometen los jóvenes no son vaciamiento de empresas, secuestro de aeronave, hurto informático. No, los delitos que cometen los jóvenes son vandalismo, hurto, robo, destrucción del patrimonio público. Entonces, doy un ejemplo y termino con esto diciendo, para que ustedes lo vean ejemplificado. La policía sorprende en flagrante 2 adolescentes rompiendo un teléfono público. ¿Qué dice el paternalismo ingenuo? No se puede hacer nada porque son pobres, si no son pobres son hijos de padres divorciados, están frustrados, hay que darle 3 teléfonos más para que lo rompan, cuando terminen de romper 3 teléfonos se le habrá pasado la frustración. Son aquellos que establecen un vínculo generalmente automático entre pobreza y criminalidad, que es muy injusto con los pobres que no roban y mucho más injusto con los ricos que roban, ¿sí? Las relaciones entre condiciones económicas y criminalidad son más complejas. Pero esto dicen los paternalistas ingenuos. ¿Qué dicen los retribucionistas hipócritas? Si pueden, mátenlos, si hubiera pena de muerte. Pero si no hay pena de muerte, enciérrenlos de por vida o por 20 años. ¿Sí? Esto es paternalismo ingenuo, retribucionismo hipócrita. ¿Qué dice el sistema de responsabilidad penal juvenil en este caso? Mire, sería una irresponsabilidad del Estado no dar una respuesta. ¿Y por qué? Por una razón hasta pragmática. Porque cuando el Estado no da una respuesta seria, la sociedad tiende a dar respuestas brutales. ¿Sí? Ahí está Guatemala como un ejemplo extraordinario, ¿sí? De linchamientos, de asesinatos cometidos cuando el Estado no da respuestas serias, la sociedad dando respuestas brutales. El sistema de responsabilidad penal juvenil dice, miren, ni lo uno ni lo otro, prestación de servicios a la comunidad. Este adolescente rompió un teléfono público, mire, los próximos 8 meses usted va a ir a trabajar los fines de semana con los bomberos, va a trabajar con la policía, va a ir a trabajar a un hospital, ¿sí? Cuando uno en Alemania, ¿sí?, que es un país con un alto nivel de conflictividad, que tiene un número de habitantes bastante parecido al de México, si no me equivoco, cuando uno ve que no hay más de 2.000 menores de edad privados de libertad en todo el país, cuando uno ve a un adolescente llevando a una señora en silla de ruedas, esa generalmente no es la abuela. Ese es un delincuente juvenil que está prestando, ¿sí?, una prestación de servicio a la comunidad, llevando a esa señora 4 veces por semana a hacer diálisis. Un día no vino, el juez lo advierte. Al otro día no vino, ¿sí?, el juez le transforma esa prestación de servicios en privación de libertad. Termino diciendo, estos problemas no son, yo he tratado de hacerlos lo más sencillos posibles, pero estos problemas no son sencillos. Los problemas complejos no tienen soluciones sencillas. El que piensa que tiene soluciones sencillas, en general, o es ignorante del problema o es un demagogo. Y esto tiene mucho que ver con esta concepción de la política como espectáculo, ¿sí?, donde uno le cambia a la gente la sensación de seguridad por votos, ¿sí? La gente se queda con la sensación de seguridad y uno se queda con los votos. Por eso lo que hay que sacar es el debate de este tema, hay que sacarlo de las coyunturas de grave alteración del orden público. Uno no puede discutir una ley de responsabilidad penal juvenil el día que la policía mató a 5 adolescentes o el día que un adolescente mató a 3 policías. Ese no es el día para discutir esto. Porque las instituciones no tienen que ser un reflejo de la sociedad. Las instituciones tienen que ser mejor que la sociedad. Termino diciendo entonces que no es sencillo, ya ustedes empiezan a adivinar por qué no es sencillo, porque se trata además de asegurar un delicadísimo equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio que hay que asegurar? El sacrosanto derecho de la sociedad a su seguridad colectiva y el sacrosanto derecho de cada individuo, no importa no solo la raza, el sexo, la religión, tampoco importa la edad,
el sacrosanto derecho del individuo al respeto riguroso de sus libertades individuales. Si yo tengo seguridad colectiva y no tengo libertades individuales, tengo una dictadura. Si yo tengo libertades individuales y no tengo seguridad colectiva, tengo una anarquía. Yo soy de los que está convencido que nuestras democracias se merecen ser democracias, ni dictaduras ni anarquías. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Emilio García Méndez por su interesante conferencia. A continuación iniciaremos una sesión de preguntas y respuestas y para ello voy a ceder el uso de la palabra a la diputada Ivonne Liliana Álvarez García para que conduzca esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Antes de comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, nos gustaría mucho presentar también y darle la bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Metropolitana que también les agradecemos que estén hoy aquí con nosotros. Bienvenidos. Igualmente al licenciado Gilberto Treviño, presidente del Instituto de la Juventud. Bienvenido, Gilberto. A la licenciada Silvia Puente y licenciada Marisela Morales, ellas son representantes del Instituto de la Mujer. Bienvenidas las dos. Y a la doctora Marta Flores, ella es responsable del programa de violencia familiar de la Secretaría de Salud. Bienvenida, doctora Marta. Ahora sí, si les parece, comenzamos con esta sesión de preguntas y respuestas. El doctor ya está más que listo para empezar a responder. Si alguien quiere comenzar. Si gusta levantar la mano o ponerse de pie, por favor. El diputado Pedro Bernal. Hay un micrófono para usted, Pedro. Estelita. Ya está. Gracias. Pues en primer lugar, para agradecer al licenciado Emilio García Méndez, consultor internacional de UNICEF, tan importante exposición y reflexión en esta temática. Realmente es sumamente importante y a la vez complejo porque manifiesta una gama de conocimientos de diferentes caracteres y eso quiere decir que es una persona muy preparada. Yo en lo personal me gustaría mucho que de toda esta gama de conocimientos se pudiera aterrizar a nivel del tejido social instrumentos que fueran muy entendibles y claros para poder de una manera eficaz contrarrestar las conductas de la delincuencia juvenil, de los adolescentes y de los niños, que principalmente se da, sobre todo de una manera más manifiesta, en las capas más humildes, o sea, más pobres, desde el punto de vista económico. Qué importante, ¿no? Yo en lo personal me declaro pues, profundamente ignorante ante toda esta gama de conocimientos, pero sí con mucha preocupación al respecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, solamente el comentario que quisiera hacer al respecto es que en los países donde no se ha hecho la reforma, el sistema jurídico para los menores no ha podido distinguir lo que el más elemental sentido común distingue, que no es lo mismo alguien, menor de edad en este caso, víctima, que victimario. Al confundir activamente, ¿sí?, en aras de una supuesta protección, lo que se ha hecho en primer lugar es una profunda injusticia, porque ustedes han visto el joven de 15 años que se lo institucionaliza porque está en peligro material o moral mirando un pollo dar vueltas. En mi país eso se llama criminalización de la pobreza, yo no sé cómo se llamará aquí. Y al adolescente que cometió 2 homicidios y es de clase media y se lo manda para su casa, eso se llama impunidad de los poderosos.
Pero además de estos efectos perversos, que son repugnantes desde el punto de vista de la conciencia jurídica civilizada, este enfoque equivocado ha tenido un profundo impacto negativo sobre las políticas sociales. ¿Se escucha? ¿Está funcionando esto? Porque se le ha dado, con las leyes de menores, se le ha dado a los jueces de menores la facultad para resolver los problemas sociales. ¿De quién? De los pobres, obviamente. ¿Sí? Pero no se le ha dado los medios. Entonces el juez funcionó como una especie de brujo de la tribu, como una especie de sustituto ideológico de la ausencia de políticas sociales. Yo les doy, miren, para que ustedes vean y exploren en cada uno de los países, porque en la Argentina es impresionante. La ley argentina es de 1919, ¿sí? En 1902, en la Argentina hubo una ley, tal vez la más para nosotros, ¿sí?, la más vergonzosa de todas las leyes, que fue la ley de 4144 de 1902, que se llamó Ley de Residencia. Esa ley permitía expulsar a los extranjeros indeseables, sin ningún tipo de participación judicial. Solamente que los extranjeros indeseables, ustedes saben una frase que a nosotros nos gusta mucho porque nos ha hecho reflexionar mucho en la Argentina, de Carlos Fuentes, que Carlos Fuentes dice: si los mexicanos descienden de los aztecas, si los peruanos descienden de los incas, los argentinos descienden de la nave, ¿sí? Hasta 1910 en la Argentina los extranjeros, ¿sí?, eran más del 50% de la población. Ustedes imagínense la monstruosidad de un país que hizo una ley que permitía expulsar a más del 50% de la población. Eso fue en 1902. En 1919, estos extranjeros indeseables para los dueños del país empezaron a tener hijos, que seguían siendo indeseables pero que no eran extranjeros. Y había que crear una ley que si no los podía expulsar del país, los expulsara en las instituciones. Este es el origen de la ley de menores en la Argentina. En México podrá ser otro, tal vez. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Si te pones de pie, por favor. Muchas gracias. Ahí te van a acercar un micrófono. Hola, buenas tardes, doctor Emilio. Yo lo quiero primero felicitar porque estuvo excelente su discurso, me gustó mucho. Le quise hacer una pregunta, básicamente porque yo también soy madre de familia y yo sé que no es una varita mágica ni decir aquí es o aquí no es. Mi pregunta para usted en cuanto a su experiencia es, en base a lo que usted comentaba hace rato, que los problemas cuando son complejos no hay soluciones simples. Entonces mi pregunta es, en cuanto a lo que se está viviendo de la adolescencia y los padres, por ahí hay un libro que dice que ahora somos padres obedientes de hijos tiranos. De hijos tiranos. Mi pregunta es, ¿por quién empezaríamos la educación para tener una mejor sociedad? ¿Por los padres o por los hijos? Yo quiero agradecerle esta pregunta, porque esta pregunta se parece a la de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? No, el pollito es primero. Ni el huevo ni la gallina. Esta percepción, ¿cómo es que se llama? Hijos, ¿cómo es? Padres obedientes, hijos tiranos. Padres obedientes, hijos tiranos. Esto es una simplificación de la demagogia conservadora, ¿sí? Porque lo que está en juego no es la autoridad de los padres, vuelvo a decir. Lo que está en juego es el autoritarismo. Lo que está en juego es la autoridad despojada de razón. Eso es lo que no va más. Eso es lo que no va más. Entonces lo digo de esta forma. El padre o madre o la institución que no perciba hoy que educar a un hijo o tratar a un niño en una institución es un proceso de negociación, está perdido como padre, está perdido como madre. Y podrá tener frente a esto una respuesta o nostálgica o musculosa, ¿sí? Pero primero perderá el hijo y después se perderá él. Gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. Si es tan amable, ahí está el micrófono. Pues primeramente quiero felicitarlo. Yo soy integrante de un comité pro defensa de derechos del menor. Con su ponencia aquí nos deja claro a todas y a todas que el trabajo con los adolescentes y los niños es algo que nos concierne
a toda la sociedad. Pero considero también que nos deja claro que el autoritarismo no nos lleva a ninguna parte, que el autoritarismo, tanto dentro del hogar como dentro de la sociedad, lo único que va a traer es más dificultades para encontrarle soluciones a la problemática de los jóvenes, las niñas, los niños y los adolescentes. Yo quiero felicitarlo por esto, por esta claridad que nos dejó aquí en este espacio, pero además quiero preguntarle, hace un tiempo había dentro de esta problemática de los menores una discusión en donde se debía que si debíamos de cambiar el término menores, porque en alguna conferencia que yo fui, algunos de los estudiosos de este tema decían que esta palabra ya no se debía de aplicar porque discrimina a los niños y las niñas adolescentes en cualquier país. Y por respecto también me queda claro de que aquí en el estado de Nuevo León existe un consejo tutelar para menores, pero también me queda claro que dentro de estos consejos pensaría que es mejor solución la que usted da, es decir, que los menores no fueran castigados con cárcel conforme cuando los delitos son menores, sino que más bien existiera un consejo integrado por sociedad, diputados, padres de familia, para que se le diera seguimiento a estos casos, porque no es lo mismo cuando un niño roba una manzana que cuando uno comete homicidio. Bueno, esa es mi apreciación. Felicidades y felicidades a los diputados, a este Congreso, por estar haciendo este tipo de eventos que nos permiten manifestarnos también a la sociedad. Muchas gracias. Mire, yo le agradezco la pregunta. Voy a ser particularmente preciso en darle una respuesta. Primero, en relación al término menor. El concepto de menor tiene un doble significado. Tiene un significado técnico-jurídico y desde el punto de vista técnico-jurídico, cuando se usa en este sentido, es inobjetable, ¿sí? Porque uno dice, esto está prohibido para menores de 18 años, tengo un hijo menor de 5 años. Ese es el uso técnico-jurídico. Pero cuando uno dice, ese es un consejo de menores, o ese es un tribunal de menores, o ese es un juez de menores, lo que está queriendo decir en ese caso, que ese no es un juez para todos los niños. Porque este concepto de menor en el uso no técnico-jurídico, que es el uso político-cultural, presupone una profunda distinción entre dos tipos de infancia, aquella con sus necesidades básicas satisfechas y aquella con sus necesidades básicas insatisfechas. Las leyes de menores tomaron esta fragmentación de la sociedad y la profundizaron. Construyeron un derecho de familia para resolver los conflictos de algunos y un derecho de menores para resolver los conflictos de otros. Ahora, tampoco caigamos en pensar que porque cambiamos los nombres vamos a cambiar la realidad. No podemos tener una visión fetichista de esto. Lo digo porque en la Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos un consejo, se llamaba Consejo Nacional de Menores, que de nacional no tiene nada porque gasta el 90% de su presupuesto en la ciudad de Buenos Aires, que es la provincia más rica del país. O sea, subvenciona a la provincia más rica. Le cambiaron, ¿sí? Y se llama ahora Consejo Nacional de Niños y Adolescentes. Yo, en todas partes, en los artículos que escribo, en mis intervenciones públicas, yo lo sigo llamando Consejo del Menor. Porque les digo, hasta el día que ustedes no cambien la sustancia, ¿sí? Ustedes este nombre es una farsa. Entonces, tengamos presente cuál es esta distinción, pero tampoco pensemos que cambiando meramente los nombres vamos a cambiar la sustancia. Y después, el otro problema que usted plantea, mire, es lo siguiente. Cuando establecemos un sistema de responsabilidad penal juvenil, nosotros planteamos lo siguiente. Ese sistema de responsabilidad penal juvenil es para juzgar delitos. Nadie puede en un Estado democrático de derecho juzgar delitos si no es juez. ¿Sí? Nadie puede juzgar delitos si no es juez. Si lo que los menores de edad cometieron no es un delito, este es un problema de las políticas sociales. Tenemos que desterrar este concepto de acto antisocial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos delitos son actos antisociales. Imagínense, matar al vecino, más antisocial que eso,
¿sí? Pero no todo acto antisocial es un delito. Si yo no lo quiero saludar al vecino, este es un acto antisocial, pero es irrelevante desde el punto de vista jurídico. Entonces, démosle, separemos profundamente las víctimas de los victimarios. Démosle a la justicia el juzgamiento, ¿sí? Para eso se hizo la Revolución Francesa, ¿sí? Para separar el Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Solamente que a los niños la Revolución Francesa les llegó con 200 años de atraso, porque la Convención es de 1989. Bueno, ahora que mejor más vale tarde que nunca. Entonces, si constituye un delito, judicialicémoslo. Después pongamos salidas anticipadas del proceso, etcétera, etcétera. Ahora, si no constituye un delito, entonces este es un problema de las políticas sociales, ¿sí? Miren, para que ustedes vean, la ley inglesa de infancia y las leyes anglosajonas son distintas, no tienen la construcción técnica que tienen las nuestras, son leyes que funcionan en base a principios. Pero la ley de infancia tiene un principio que dice, que uno lo lee y dice, pero esto es el mundo de lo obvio. Y bueno, pero es que lo que pasa es que a nosotros en América Latina muchas veces perdemos la capacidad de percibir lo obvio. Hay un principio de la ley que dice, cuando una institución no sepa qué hacer con un menor, no hará nada, dice. Gracias, doctor. La licenciada Silvia Puente, por favor. Muchas gracias. Primero que nada quiero felicitar al diputado Alameda por su iniciativa, creando estos foros, y por el gran tino de invitar a uno de los mejores especialistas a nivel mundial, como es el doctor García Méndez. Es un honor y un privilegio escucharlo nuevamente, doctor. Y bueno, haciendo abuso de su experiencia, quisiera preguntarle concretamente cuál es la mejor opción en cuanto a señalar la edad penal para los niños. Todavía en México y aquí en el Estado hay voces que siguen pugnando porque esa edad baje a 16 años. Nos queda claro la necesidad de judicializar la justicia para menores. Y qué bueno que está aquí con nosotras la magistrada Graciela Buchanan, porque será la voz en el Poder Judicial precisamente para convertir en realidad esta que es una necesidad y una recomendación de la ONU. Ya en la agenda legislativa del Congreso está señalada como una de las prioridades y confiamos plenamente en que al terminar este periodo ordinario ya contemos con los instrumentos necesarios. Su presencia aquí, su voz tan autorizada, es el punto de partida más importante. Le pido que nos informe específicamente acerca de esa diferenciación en la edad penal entre 16 o 18 años y también que nos comente si existe una ley tipo que esté manejando la ONU o la UNICEF, alguna otra de los organismos, y que nos pueda servir de guía para tratar de incorporarla a nuestra realidad social. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Mire, no existe una ley tipo a nivel de América Latina y tampoco existe una ley tipo a nivel internacional. Ahora, a nivel latinoamericano uno podría decir que existe una ley tipo de hecho. ¿Por qué? Porque hay un consenso muy fuerte en una interpretación de los artículos 37 y 40 de la Convención. ¿En qué se manifiesta este consenso? En establecer sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 12, 13 o 14 hasta los 18. A mí me parece muy sensato el desarrollo, la aprobación del Congreso de la Unión de México del 18 constitucional, donde ha establecido el sistema entre los 12 y los 18 años, pero establece la prohibición plena de privación de libertad entre los 12 y los 14. En consecuencia, los menores de 12 son irresponsables. Y este es un punto, miren, este es un punto porque cada vez que uno se enfrenta a los medios de comunicación, lo primero que le preguntan, ¿sí?, es que un niño no sé qué, que tenía 7 años, violó a una niñita que tenía 5. ¿Sí? Una sociedad decente no se come a los caníbales.
¿sí? Cuando un niño de 7 años viola a una niña de 5, ¿sí? Ahí hay un problema social que no se resuelve con la represión penal. El problema está que los medios de comunicación tienen la obligación de hacer noticia. Entonces, cuando un perro muerde a un hombre no es noticia, pero cuando un hombre muerde a un perro, esto es noticia. Entonces, claro, aquellos niños de 10 años que mataron a un niño de 2 años en Inglaterra, esa noticia dio la vuelta al mundo. 6 meses después, este se llamó el caso Burglar en Inglaterra, 6 meses después la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Inglaterra a cambiar radicalmente su sistema de justicia porque era monstruoso. Nadie reportó la noticia que pasó 6 meses después. Ahora, ¿cuál es mi posición? Mi posición es que debe haber una responsabilidad penal entre los 14 y los 18 años. Bajar la imputabilidad a los 16 no sirve absolutamente para nada, porque el argumento yo voy a bajar la imputabilidad a 16 porque la delincuencia adulta usa jóvenes de 16 y 17 años. Si yo bajo la imputabilidad a 16, la delincuencia adulta usará jóvenes de 15 y 14. Y si la bajo a los 14, usará jóvenes. Porque el dilema, en el fondo, no es de mano dura o de mano blanda. El problema es de mano justa. ¿Sí? Ahora, miren, les doy un ejemplo para que vean ustedes cómo operan institucionalmente y sobre la realidad de estos sistemas. Y se lo puedo dar solamente con los únicos 2 países del mundo que se pueden comparar, que yo conozca, que son Costa Rica y Uruguay. ¿Sí? Que son 2 países que adoran compararse. ¿Sí? Y que en este sentido que voy a decir ahora me favorece más porque Costa Rica es casi igual que el Uruguay con una diferencia. La pirámide poblacional de Costa Rica es mucho más joven que la del Uruguay. Uruguay tiene un sistema bondadoso, tutelar, protector, no sé, tiene 400 menores de edad privados de libertad. ¿Por qué? Porque en el Uruguay todavía utilizan la privación de libertad como una forma reforzada de política social para los adolescentes pobres. Costa Rica no. Costa Rica tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil severísimo, con penas de privación de libertad altas. Lo que tiene es defensa pública, tiene programas alternativos a la privación de libertad. Cuando yo abro la puerta donde están los 400 en el Uruguay, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con ladrones de gallina, con niños que fueron abandonados, niños que fueron abusados sexualmente, pero también me encuentro con homicidas. Cuando yo abro la puerta en Costa Rica, donde no hay 400, la semana pasada había 47, ¿con qué me encuentro? Me encuentro solamente con autores de secuestro, con autores de homicidio y de robos con inusitada violencia. Entonces, vean ustedes, fíjense, en el caso del Uruguay, el sistema es perverso por la violación que implica los principios más elementales de justicia. Y después perverso otra vez, porque le está lavando los trapos sucios a las políticas sociales. Le deja a las políticas sociales hacérselo a través de lo penal. Porque el último punto que me parece importante, y esto lo digo porque me coloco en el papel de la Asamblea Legislativa que tarde o temprano tendrá que aprobar una ley. Ojo, porque la sociedad después le podrá decir, miren, los diputados aprobaron una ley y no se redujo la criminalidad. Eso es como decirle, mire, el médico anda con un termómetro y al hombre no le baja la fiebre. ¿Sí? Las leyes de responsabilidad penal juvenil no son para resolver el problema. Para resolver el problema, ¿sí?, son las políticas sociales básicas. Y esto es competencia del Poder Ejecutivo, de los organismos no gubernamentales. Las leyes son ¿para qué? Son para administrarlo en forma democrática y racional. Para que no haya, como en el caso del Uruguay, 400 niños pobres criminalizados por pobreza. ¿Sí? Entonces, tengan muy presente esto, ¿sí?, que la ley no va a resolver mágicamente los problemas, pero la ley va a separar la víctima del victimario. Gracias, doctor. ¿Por acá había alguna persona que quería participar? Sí, si eres tan amable, ahí está el micrófono. Bueno, mucho gusto, Jesús Borroel de la Universidad Metropolitana. Nada más era una pregunta sobre cuáles serían los aspectos que tendríamos que considerar todos, tanto los legisladores como la sociedad, para la creación de una ley que efectivamente proteja los derechos de los menores que son víctimas y que trate de una manera adecuada a los menores que son infractores. En primer lugar, separando las cosas. ¿Sí? Cuando dice aquí, en calidad de víctimas o infractores. Bueno, las víctimas plantean la necesidad de establecer una ley de protección.
Una ley de protección es una ley que tiene que resolver acerca de las políticas sociales, de los distintos niveles de políticas sociales y de la institucionalidad de las políticas para la infancia. Esta es una ley. La otra ley es una ley de responsabilidad penal juvenil que tiene que trabajar sobre... Porque cuando uno dice el tratamiento a los jóvenes infractores, la política de tratamiento a los jóvenes infractores, ¿cómo puede haber una política de tratamiento seria a los jóvenes infractores si no hay una ley que distinga el que es infractor del que no lo es? ¿Ustedes creen que alguien que no distinga una naranja de una manzana puede hacer un buen jugo de naranja? No. Entonces, si yo no tengo una ley que me permita distinguir, yo no puedo trabajar con seriedad el tema. Aquí se trata de hacer una tajante distinción. Porque, miren, cualquier persona, uno sale a la calle y dice, ¿a usted le parece que un adolescente que cometió un homicidio es lo mismo que un adolescente que se quedó sin la escuela? ¿Por qué esto que el sentido común lo entiende? ¿Sí? El tutelarismo nostálgico no lo puede entender. Yo la verdad es que no lo entiendo. Son secretos del Jurassic Park. Gracias, doctor. De este lado, sí, por favor, si es tan amable, Iván. Pero yo solamente digo que dentro de 10 minutos, si me ven salir corriendo, no es que huyo de la discusión, sino que tengo un avión que se va. Ok, bueno. Buenos días a todos. Yo nada más quería comentarles, ahorita que nos están escuchando nuestras autoridades, decirles que yo en lo personal, de diciembre de 1998 a diciembre del 2004, fui voluntaria brindando un servicio a 30 menores infractores que no recibían visita de nadie. Estoy hablando del internado de Escobedo. Y les voy a decir que a mí me llegó mucho el estar cerca de estos jóvenes, porque me doy cuenta que el 90% de la población que está tanto en Escobedo como en Guadalupe vienen de área marginada, más del 90% o el 90%. La mayoría con muy escasa educación, con fuerte adicción a drogas a muy temprana edad, y vienen por lo regular de papá o mamá o a veces de ninguno. Están muy solos. Estos menores con mucha facilidad los juzgamos, todos, inclusive cuando nos expresamos de que el homicida, el violador, por supuesto que a mí no me ha pasado nada de eso, pero sin embargo yo he llegado a la conclusión de que si no nos acercamos con educación, pero con verdadera educación, yo con tristeza escuché una frase en la televisión hace varios meses a raíz de varios incidentes que han ocurrido con menores, donde decía, ya para empezar aclaro que ya no son aquí consejos tutelares, en Nuevo León se llaman Centros Juveniles de Adaptación Social, es el nombre, pero la mayoría seguimos diciendo consejos tutelares. Entonces yo aquí de la manera más atenta y les hablo con el corazón, es que de veras nos acerquemos a esos centros con una verdadera reflexión de que esos menores nos necesitan a todos, a toda la sociedad, pero principalmente a las instituciones educativas. Ellos traen adicción a drogas desde los 8 años. Si es difícil sacar a un adulto, yo pienso que puede ser más fácil a un menor, pero con verdaderos programas. Desde el 98 no han cambiado las cosas. Desde el 98 yo hago una solicitud al gobernador en turno, al presidente de consejo en turno, y esta vez no fue la excepción. Lo volví a hacer a esta nueva administración y les estoy hablando con el corazón. Decimos que nos preocupa la seguridad, pero si no atendemos la readaptación del menor ahí donde está, porque queremos que esté ahí, pues si queremos que esté ahí, vamos a atenderlo ahí, pero con educación, con amor y principalmente ayudarlo en esa situación por la que está atravesando. La frase que yo escuché y que a mí me llegó, porque ahí puede estar un hijo de cualquiera de nosotros, fue que se ofreció a esta institución y se dijo, convocamos a los empresarios, aquí tenemos instalaciones, tenemos agua, tenemos luz, pero lo más importante, tenemos mano de obra. Y a mí eso me llegó muy dentro, porque ahí puede estar un hijo de nosotros y de ahí parte toda la delincuencia cuando el menor no es atendido. Y esto era lo que yo deseaba, que me escuchara alguien que estuviera muy cerca del gobernador y que se acerquen personas especializadas en esta materia y que cambien las cosas para bien y que vayamos la sociedad
a tenderles la mano y que nosotros es de la única manera que podemos ayudar a combatir verdaderamente la delincuencia, porque todo parte de que las cosas no cambian y haciendo lo mismo siempre es imposible que las cosas cambien. Y yo veo con tristeza que de 1998 a la fecha es muy poquito lo que hemos avanzado, porque realmente se presenta mucho lo del marco jurídico o que la ley no permite esto. Un detallito, yo acabo de leer la semana pasada algo que nosotros como inquietud lo manifestamos siempre y ya se va a dar. Lo de un coro, hay tantas cosas que al gobierno ni siquiera le van a costar. He sabido de estados donde hay hasta 35 grupos voluntarios de la sociedad y de instituciones educativas que nos acercamos sin el menor interés de lucro ni de nada, solamente con el afán de servir, y se logran cosas maravillosas, porque aquí no es cuestión de dinero. El estado cuenta, este estado es maravilloso, cuenta con bastantes cosas que le podemos allegar a esos menores. Si queremos que sigan ahí recluidos, vamos a atenderlos. Y si no, pues está la propuesta que nos acaba de hacer el señor, ¿verdad? Porque si realmente yo he visto eso, que está el menor homicida con el menor violador y el menor que acaba de cometer una falta con el reincidente. Y hablo también por menores que ahorita están purgando condenas de 54 años en el penal, porque saliendo del centro agarraron armas, se drogaron con cocaína y se fueron a matar allá en el Cerro de la Campana. No se vale. Vamos a actuar todos. Muchas gracias, doctor. Vamos a pedirle a la última persona que haga su intervención y nada más hacerle un comentario muy breve a nuestra amiga. Dentro de los foros que se van a realizar por la Comisión de Grupos Vulnerables está una visita para platicar con los menores infractores. Ya está agendada, si quiere le pasamos la fecha en que nosotros vamos a tener este contacto con ellos, y a todas las personas que nos acompañan que quieran tener de alguna manera todo lo que se vio el día de hoy o tener en video toda la conferencia que acabamos de escuchar del doctor, igual como todas las preguntas, lo pueden solicitar al final de estos trabajos, ¿verdad? De vivir en un seno de una familia. A nombre de la señora Cristina Maiz, presidenta del patronato del gobernador, felicitamos a todos los participantes de este foro de consulta ciudadana y reconocemos el compromiso que demuestran para beneficiar a la niñez nuevoleonesa. Y ahora, si me lo permiten, nos ponemos de pie para, siendo las 12:39 de día de hoy, jueves 29 de septiembre del 2005, declaramos clausuradas las actividades del segundo foro de consulta ciudadana. Muchas felicidades y enhorabuena a todos. Agradecemos la presencia de todos ustedes en este foro y particularmente a nuestros invitados. Muchas gracias.